Evangelio de Lucas, capítulo 16. San Lucas, capítulo 16. Saludamos a todos los hermanos y saludamos aquí también a los que nos visitan por primera, segunda, tercera vez. Muy bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Y quiero leer hasta el 31. Es un pasaje un poquito extenso, pero vale la pena porque ahora ustedes verán a qué quiero referirme. Porque hay gente que cree que el Señor Jesús nunca habló de estos temas y que estos temas no están en la Biblia. Pues yo le voy a decir a usted, querido hermano y amigo, que este tema del que voy a hablar hoy abunda en la palabra de Dios. Versículo 19 al 31. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, o sea en el infierno, alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuese a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta tarde. Gracias por esta bendición que tenemos de estar aquí reunidos alrededor tuyo, Señor. Queremos pedirte que nos hables, que tu palabra profundice en nosotros, Señor. Igualmente a todos los que nos ven y nos escuchan a través de los medios, oh Dios, que tu palabra corra libremente y pueda llevar algún fruto para tu gloria eterna, Padre. Nos depositamos en tus manos en esta hora, en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, amados y amadas. El tema es al infierno y de regreso. Hay muchos que hablan hoy en día de experiencias fuera del cuerpo. Algunos han ido al cielo, otros al infierno. Bueno, eso es algo que puede en algunos casos ser positivo, y Dios a través de un sueño hablarle a alguien, porque la misericordia de Dios es grande y Dios puede hablar a través de un sueño. Algunas veces son cosas que contradicen lo que la Escritura dice con claridad. Y no importa cuánta visión haya sido y cuánto haya brillado la luz, y no importa si él lo sintió como fuera cierto,
tal cosa no puede ser recibida. Tenemos que recibir lo que la palabra dice. Para nosotros la palabra es la regla de fe. No podemos torcerla, ni contradecirla, ni salirnos de ella en cualquier experiencia que tengamos, porque la palabra de Dios está sobre toda experiencia, no importa qué tan espiritual pueda ser. Mucha gente es idólatra por esas cosas que ha tenido. Algunos de pronto vieron una lucecita por allá en una roca y ya esa lucecita en esa roca es la Virgen tal y hay que adorarla, y van en romería para esa roca. Pero la Biblia dice que eso no se puede hacer. Si entendieran lo que la Biblia dice y lo creyeran, no actuarían de esa manera. La Biblia dice que cuando Juan estuvo en el cielo, que le fue revelado el Apocalipsis, el ángel que le mostraba todas las cosas iba guiándole, y en momentos de su experiencia en Apocalipsis veía cosas tan maravillosas que dice que se postró a los pies del ángel resplandeciente, pero para adorarlo, y el ángel le dijo: no hagas eso. En una forma rotunda, en una forma vertical, le dijo: no hagas eso, adora a Dios. Ni siquiera un ángel se puede adorar. No importa cuánto brille un ángel, no tenemos en la Biblia el permiso de adorarlo. Un ángel verdadero de Dios no permitiría, como vemos en la escritura, no permitiría que un humano y nadie lo adore. Inmediatamente lo impediría, porque él sabe que es contrario a la palabra. Dios es el único que puede ser adorado. Algunos dicen: no, es que yo lo que hago es que respeto esa imagen, no la estoy adorando, sino le estoy ofreciendo como un respeto. Te inclinas ante ella, le pides algo, de hecho la honras. La Biblia dice: ni te inclinarás a ella, ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, el único. No se puede ni siquiera hacer eso. No se puede. Alguien dice: yo no la adoro, yo es que lo que hago es que la respeto o la reverencio. No se puede hacer eso tampoco. Es tan serio el asunto. Aunque ese no es el tema de este día, cualquier día de esto lo traeremos, gloria al Señor. Es totalmente prohibido en la escritura adorar o parecer que adoramos alguna cosa o persona que no sea el Dios verdadero. Y como ya dije al principio, para poder adorar al Dios verdadero hay que ser redimido por ese Dios, porque si no, es cuando uno empieza a adorar otras cosas, porque no está adorando al Dios verdadero. Y cuando no se puede adorar al Dios verdadero, como el alma y el espíritu humano fueron hechos para adorar, entonces la gente adora otras cosas. Sea el Señor bendecido. Aquí nos dice la palabra, entrando al tema, apartándonos de cualquier cosa ajena a la palabra, en cuanto a estas experiencias sobrenaturales, encontramos que es el Señor Jesús el que está hablando y el que está explicando un asunto serio y delicado. Esta parece ser una parte pavorosa de la escritura, y por esa misma razón quizá algunos la soslayan, la pasan de largo. Sin embargo, es un error hacerlo, porque aunque es pavoroso, es palabra de Dios, y la palabra de Dios es la verdad. Tenemos aquí, hermanos, que si bien es cierto, es palabra de Dios, mete miedo. ¿Por qué mete miedo? ¿Por qué mete pavor? Bueno, podríamos dar dos razones. Primero,
porque el tema, nadie quiere ir al infierno. Es que ni los ateos quieren ir al infierno. Por eso se esfuerzan para pelear contra Dios. Y decir no creo en Dios es como decir no quiero que me condenen, no quiero ir al infierno. No quiero condenación. La Biblia habla de salvación y habla de condenación. La salvación es el cielo para todo aquel que ha aceptado a Cristo como Salvador. La condenación es el infierno para todo aquel que ha vivido su vida sin tener en cuenta al Señor y sin haber aceptado el sacrificio precioso de su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Así que el tema de salida, como dije antes, no gusta. Pero si añadimos a esto el hecho de que fue el Señor el que lo dijo, palabras de Él que brotan del Maestro de maestros, que brotan de Jesús, el más grande bienhechor de la humanidad, el que más ha amado a la humanidad, el que entregó su vida por la humanidad y luego iba a resucitar también al tercer día. De Él brotan estas palabras de un infierno que existe, de un infierno que está ahí. No es un fanático el que lo dijo, no es una persona ilusoria que de pronto se para en una esquina y empieza a decir se van a ir al fuego eterno, y algunos se burlan. Lo dijo Cristo, y no solo aquí. Lo único que este pasaje es bastante explícito. Gloria al nombre del Señor. Entonces, esta historia, porque es una historia del rico y Lázaro, nos ofrece por lo menos tres grandes contrastes, que es en los que quiero entrar en esta tarde. El primero es la diferencia y el contraste de las vidas de estas dos personas. La Biblia dice que había un hombre rico, y sin duda muy rico. Ahora, el hecho de que alguien sea rico no lo condena, aclaro desde el principio. En la Biblia hubieron gente que amaron a Dios toda su vida y fueron también personas muy ricas. Entre ellos Abraham, el padre de la fe. La riqueza no condena en sí misma, es el amor, es la actitud que tiene el hombre hacia la riqueza la que lo aparta de Dios. Porque bien es sabido que el que es rico y no le hace falta nada en esta vida, cree que tampoco le hace falta Dios. Y entonces vive su vida de acuerdo a los dictados de su propia vida y riqueza, que son disfrutar todo lo que tiene, sea bien habido o sea mal habido, pero disfrutarlo. Pero qué triste es pensar que el engaño del diablo, cuando comparamos la vida, cuántos años son frente a la eternidad, es un maltrato. Si el diablo hoy le dijera a usted, como dicen muchos que hacen pacto con el diablo, eso es verdad, eso sucede, y le dice, bueno, dame riqueza, dame fama, dame placeres, y si me das todo eso, mi alma es tuya. Puede ser que el diablo haga eso y les dé, como ha sucedido, dinero, fortuna, placeres, toda clase de lujos. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años aguanta tu cuerpo eso? Son pocos y van a terminar. Sin embargo, la eternidad no termina nunca. No es un buen trato, aunque el diablo te diera todo en la vida a cambio de que tú nunca busques a Dios y que le des su alma a Él, no sería nunca un buen trato. En ese caso, vivir mejor como Lázaro sería mejor. Alabanzas al nombre de Cristo. Un hombre rico que no tenía necesidad de nada. Se describe aquí que
se vestía de púrpura. Esa no era cualquier cosa. Ahora se le llama púrpura un color. En el tiempo antiguo era originalmente una tintura sumamente preciosa. No se vestía de púrpura nadie del pueblo. Los únicos que usaban púrpura eran los reyes. La púrpura era sinónimo de realeza por el costo que tenía esa tintura para poder producir una tela de púrpura. Alabado sea el Señor. Él tenía entonces lo que tenían los reyes, de púrpura. Ahora, un día salía de púrpura y otro día salía de lino fino, porque dice aquí se vestía también de lino fino. No crean que el lino fino es cualquier saco de genequén, no. El lino fino era una tela también valiosísima, que tenía un estándar para poder evaluarlo. Si una tela de lino fino pesaba 1 libra, valía 2 libras de oro. Es decir, la tela era más fina y más costosa que el oro, al doble. Así que salir con un vestido de lino fino simplemente lo podía hacer alguien que de verdad manejaran fortunas inmensas. Alabado sea el nombre del Señor. Así que no era cualquier rico, era un rico que de verdad lo era, inmensamente rico. Además dice que hacía banquete cada día con esplendidez. Un banquete se puede hacer de vez en cuando, ¿no? Aún la gente pudiente no puede hacer un banquete todos los días, ni siquiera todas las semanas. Pero este hombre tenía banquete en su casa todos los días, y eran banquetes espléndidos. No era un buffet allí de 4 cositas, no. Tengan la seguridad de que este era un buffet con todos lo que podía imaginarse una persona. Alabado sea el Señor. Eso es lo que quiere decir esplendidez, algo espléndido. Este hombre no se preocupaba por si iba a tener el pan del día siguiente. No estaba preocupado de qué iba a comer durante esa semana. No, le sobraba para hacer banquetes y para tener aún para otros que llegarían probablemente a ese banquete que él había tenido. Un hombre pues sin necesidades. Un hombre para algunos envidiable. ¿Cuántos dirían yo quisiera ser como ese rico? ¿Cuántos? A veces cuántos de nosotros pensamos, ay, si tuviera y tuviera y tuviera, y nos vamos corriendo la mente. No, hermano, gózate con lo que tienes en Dios. Eso fue lo que le pasó al salmista, Salmo 73, donde él empezó a envidiar al impío por las cosas que tenía y casi se descarría. Fue cuando entendió las cosas desde el punto de vista espiritual, que el rumbo de su mente cambió y se situó en el centro de la voluntad de Dios. ¿Y sabe qué terminó diciendo? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Si Dios te bendice, recíbelo como una añadidura, hermano. Pero si no te bendice en la forma que crees que debería bendecirte, o en la forma que ves a los demás, aún impíos, ser bendecidos, entre comillas, alábalo por lo que tienes. Alábalo porque estás aquí respirando, gloria a Dios. Alábalo porque tienes una familia, porque tienes un techo. Tal vez no será una mansión enorme, pero es el lugar que Dios te dio para el cobijo tuyo y de tu familia. Gloria a Dios. Algunos ya por la edad pues nos alcanzan algunos achaques y es normal.
Y hay veces decimos, ¿por qué me tiene que pasar? Bueno, hermano, ya son más de 50 años. Ya las máquinas van poco a poco desgastándose. Dicen amén. Y a veces el desgaste empieza antes. El Señor dice, los días de nuestra edad son 70 años promedio, ¿no? Si en los más robustos son 80, con todo, dice el Señor en el Salmo, siempre hay trabajos y molestias. ¿Ha leído usted lo que dice Eclesiastés sobre los tiempos que llegan? Cuando ya tiemblan los guardias de la casa, que son los brazos, cuando se empiezan a cerrar las ventanas, que son los ojos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que no me venga, hermano y hermana, usted, ay, hermano, que me duelen los huesos, dígale al Señor que... Bueno, hermano, Dios hace milagros con todos, ¿ah? Pero hay que pensar también que la vida coge un rumbo y que es inexorable. Gloria al Señor. Todos vamos en la fila, excepto que el Señor interrumpa la fila y nos arrebate de este cielo, de esta tierra. Entonces, este hombre no tenía preocupaciones. De verdad, no se le veían preocupaciones. Vivía reposado y tranquilo. Ese era el rico. Pero luego el contraste es el mendigo. Y había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel hombre rico, lleno de llagas. O sea, una persona muy enferma, muy repulsiva. Vivía de limosnas que le daban, que no le alcanzaban. Él solo veía migajas de la mesa del hombre rico y ansiaba que alguien le diera, aunque fuera esas migajas, pero ni eso alcanzaba a tener. Un hombre, podríamos decir, miserable. Qué contraste, aquel que todo lo tiene y este hombre mendigo que no tiene absolutamente nada. Pero ¿sabe una cosa? El Señor dice en su historia que ese mendigo se llamaba Lázaro. Ya eso está aportando algo. Del rico no nos dice el nombre, pero el Señor dice que el mendigo se llamaba Lázaro. Eso indica una cosa según Juan 10:3, que dice que el portero abre la puerta al pastor, que es Cristo, y el pastor llama a las ovejas y las ovejas oyen su voz y a las ovejas las saca por nombre. Parece una cosa extraña, pero el pastor de ovejas le pone nombre a sus ovejas. La otra vez visité en Perú una hacienda, que además era un punto de interés turístico, pero era una hacienda. ¿Cuál era la cosa más atrayente ahí? Que habían un montón de vacas, había un hato de vacas. Yo calculé cuando las trajeron que habían como 40 o 50 y todas tenían nombre. Tenían nombre, unas en la frente, otras guindando aquí en la oreja. Una se llamaba Irene, otra se llamaba María, otra se llamaba Berta, etcétera. Tenían nombre las vacas, pero ese no era el caso. El caso es que el que estaba encargado de ese hato de animales, y allí era donde estaba lo atrayente, las llamaba por su nombre y las vacas iban cada una conforme a su nombre. Y no solo iban, sino que se acomodaban en el lugar donde estaba su nombre escrito. Qué interesante, ¿no? Cuando él decía Berta y hacía un chasquido con el látigo, ahí venía, salía una dentro del grupo y venía y llegaba a su lugar. Y así pasó como con 30 que vi yo ahí. Claro, eso era una cosa que le habían enseñado, según nos explicaba él, desde el principio, desde que eran terneritas chiquitas, le enseñaban esa destreza a conocer, ¿verdad? Y a identificar su propio nombre.
El punto es, hermano, que tiene que haber una relación entrelazada, íntima, entre el pastor y sus ovejas, para que el pastor les ponga un nombre y ellas lo sepan, ellas se den cuenta. Quiere decir que Lázaro era una oveja del Señor, mientras que aquel hombre rico no lo era, y no por ser rico, sino porque nunca le interesó buscar las cosas de Dios. Por otro lado, Lázaro era un mendigo. Cuando él empezó a mendigar no sabemos. ¿Cuántos años llevaba mendigando? No lo sabemos. ¿Habría sido una persona de éxito antes? Tampoco. Son cosas que no sabemos. Probablemente lo fue. Hay mucha gente que ha caído en desgracia y de la altura ha caído a niveles muy bajos. He conocido boxeadores importantes que ganaron muchos títulos y también mucho dinero, y hoy en día están en la ruina. Hay gente rica, hay gente de Hollywood que antes fueron modelos y artistas y hoy son gente que vive en la miseria. Eso pasa. No sabemos si este muchacho o este hombre era así. Lo que sí sabemos es que en ese momento había caído en desgracia, y tal vez las mismas pruebas de la vida, porque tan bueno es el Señor que usa muchas veces las circunstancias como un mensaje objetivo para nosotros. Tal vez las mismas circunstancias hicieron que este hombre dependiera de Dios y dijera: no tengo a nadie, no tengo nada, no tengo en quién confiar, no valgo nada, estoy enfermo, lo único que puedo hacer es pedir limosna, mendigar aquí y que alguien se apiade de mí, lo único. Y por eso, Señor, ten misericordia de mí, ayúdame, sálvame. Y entonces hubo una relación de este hombre, de su alma hambrienta, con el Dios que también anda buscando al hombre. Eso es lo que Dios ama de nosotros. Dios no ama de nosotros, hermano, lo que tengamos. No, no, no. Dios no te va a calificar por lo que tengas o no tengas. Acá abajo en el mundo sí, pero Dios no. Dios no califica si eres muy lindo o eres muy feo, ni tampoco si eres gordo o eres flaco. Dios no va a hacerle bullying a nadie por eso. Pero Dios ama esa parte nuestra que nos hace buscarlo, mirarlo a Él por fe y decir: necesito a Dios. Aleluya, gloria al Señor. Hermano, hay gente impía que en algún momento hizo esa decisión y agradó a Dios. Como cuando Dios mandó al profeta a la casa de Acab a darle un juicio, pero terrible, entre los cuales estaba que se lo iban a comer los perros, y a la descendencia de él también, y que ya no iba a quedar nadie de su familia que llegara ni siquiera a la edad viril, o sea, la juventud, y una serie de juicios terribles. Acab era el impío más impío que había en ese tiempo. Pero cuando Acab oyó eso del profeta, dice la Biblia que se puso a llorar. Se puso a llorar, se humilló y le pidió misericordia a Dios. Y cuando él se humilló, hermano, Dios habló otra vez con el profeta y le dijo: vuelve otra vez a la casa de Acab. ¿No has visto cómo anda este hombre humillado delante de mí? Dile que el juicio va a caer, pero por lo menos lo voy a detener en sus propios días. En los días de él no vendrá, vendrá después. Dios le dio ese chance a Acab. Hermano, cuando un hombre se arrepiente, inflama el corazón de Dios. Por eso hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Bendito sea el nombre del Señor. Este mendigo que se llamaba Lázaro, gloria a Dios, ahora hace ese contraste ante la vista del público.
¿A quién creen que preferían? Decían: este pobre mendigo no vale nada, este hombre rico es una persona de éxito. Claro, la gente no podía ver dentro el corazón. No podían, o sea, por ejemplo, Japón es una sociedad muy rica, aunque ellos tienen un concepto de la comodidad y de la riqueza un poquito distinto a Occidente. Pero hay un parque en Japón que es especialmente para irse a suicidar. ¿Cómo se suicida la gente ahí? Hay asientos para que lleguen personas que quieran consolar al que llegue a ese parque, porque saben que el que llega a ese parque va con esas intenciones. Y entonces hay gente que lo puede aconsejar, que le puede convencer de que no se mate, etcétera. Es decir, hay personas en ese parque dedicadas a ayudar al que va a matarse. Sin embargo, muchos se matan. Lo mismo que algunos países de Europa como Suecia. La tasa de suicidio es una de las más altas. Y uno dice: ¿pero por qué? Si ahí es fácil conseguir un buen trabajo, si ahí el que reparte pizza y el que bota la basura puede ir a un restaurante tan importante como el que va un rico, porque ambos tienen poder adquisitivo, ambos tienen dinero en su bolsillo. Sin embargo, la gente se mata. La gente no sabe lo que hay adentro. Solo el Señor, hermanos. ¿Qué creen que había en el corazón de este rico? Él podía tener todo lo material, pero estoy seguro que no tenía paz espiritual. No tenía paz con Dios. Y no hay nada más valioso en esta vida que usted levantarse en paz con Dios, que usted vivir un día en paz con Dios. Y cuando uno está en paz con Dios, también está en paz consigo y con los demás, porque eso irradia. Alabado sea el nombre del Señor. Pero ustedes pueden también estar seguros que ese hombre mendigo, con su condición paupérrima, con sus llagas, su enfermedad, el desprecio del mundo, tenía paz en su alma. Estoy seguro que él podía decir: Señor, a pesar de mis llagas, a pesar de que los únicos que se me acercan son los perros, a pesar de que no tengo nada, yo te tengo a ti, Señor. Y él se consolaba, no hay duda de eso. Él se consolaba, se fortalecía en la fe, en el Dios verdadero. Y aquí es donde viene el otro contraste, gloria a Dios. El que se marca en las muertes de los dos. Versículo 22 de nuestro texto, gloria al Señor. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico. Y en el infierno alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Lázaro, que estaba en el seno de Abraham. Qué interesante. Los dos murieron. Primero murió el mendigo. Eso no fue una sorpresa. Se muere alguien así, nadie se da cuenta. Al día siguiente no apareció en las puertas de aquel hombre, pero a nadie le importó. Sin embargo, dice la palabra, gloria a Dios, que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Aquí entendemos con toda claridad que cuando un cristiano muere, los ángeles llegan para ser sus guiadores de allí para adelante. Eso es bíblico. Algunas veces hay gente que ha tenido esa visión, como también hay demonios que llegan, porque si los ángeles llegan por un alma de un justo, créanme, hermano, que los demonios llegan
por el alma de un impío. Eso es matemática, simple deducción. Y también han habido revelaciones que no son la base nuestra, pero han habido revelaciones donde la gente se ha sorprendido viendo un ente extraño que llega al momento de la muerte de un impío, de un ateo en algunos casos, de un rebelde, etcétera. Porque puede estar seguro que lo primero que va a ver alguien que muere sin Cristo es la cara de un demonio que le dice: sígueme. Y no hay cuento, porque después de muerto nadie manda por su... Aquí puede mandar cualquiera. Usted puede decir: yo hago lo que quiero, yo me mando a mí mismo, nadie me manda a mí. Ese pastor no me puede decir nada, Dios tampoco me puede decir nada, así que yo soy dueño de mi vida. Muy bien, hasta la muerte, porque de ahí para adelante pierdes ya esa autoridad sobre tu cuerpo. De ahí para... Eso es lo que quiere decir: el cuerpo vuelve al polvo como era, y el espíritu a Dios que lo dio. O sea, el hombre pierde su autoridad, su soberanía sobre ese conjunto que es el ser humano, cuerpo, alma y espíritu. Pierde eso en el momento de la muerte. Ahí es donde la muerte ejecuta su verdadero trabajo: separar, disgregar al hombre que fue criado como un conjunto. Entonces los demonios llegan y se lo van a llevar. Créanme que usted no sabe para dónde coger. No se preocupe, no se preocupe. Si es un hombre o una mujer de Dios, van a ver ángeles, aunque no los vea nadie, que lo van a tomar a usted y lo van a guiar. Gloria a Dios. Porque nosotros no sabemos, ¿no? Y a uno no es que va a ir en automático. No, no. Qué lindo es que hay ángeles que nos van a guiar. Pero si no es usted un creyente en Cristo, no le estoy metiendo miedo. Lo que va a encontrar es un demonio que le va a decir: ven. No, que yo contigo no quiero ir. Ven. Ahí no hay vuelta y página. Sea el nombre del Señor glorificado. Murió Lázaro, fue llevado al seno de Abraham por los ángeles. Al seno de Abraham no van hoy en día las almas de los justos. Allí iban las almas de los justos en el Viejo Testamento antes del Calvario, porque al cielo no iba nadie. El cielo estaba cerrado para el hombre. No había nadie en el cielo de acá de la tierra. Cuando Cristo murió en la cruz, que es un hecho central de la historia y del plan de Dios, el plan global de Dios, cuando Él murió, entonces todas las cosas las reunió en Él, tanto del pasado como del futuro. Aquellos de la antigüedad que dieron al Mesías prometido por la fe, vieron a Cristo antes de que Él viniera. A ellos se refirió el Señor cuando dijo: bienaventurados los que no vieron y creyeron. A nosotros no, nosotros hemos visto más de la cuenta, aunque también vivimos por fe. Pero usted ya sabe históricamente que vino el Cristo, que murió en una cruz, que derramó su sangre y que lo invita para salvarlo a usted. Alabado sea el nombre de Dios. Eso ya sucedió, es algo histórico e innegable. Así que ya no nos toca eso de los que no vieron, excepto en algunos episodios de nuestra fe, no en lo principal. Entonces, alabado sea el Señor. Antiguamente iban al seno de Abraham, un lugar en el bajo mundo, y de allí es donde Jesús probablemente predicó a los que estaban en el infierno, que nos dice la Biblia con toda claridad que cuando Jesús fue sepultado, descendió a las partes bajas de la tierra, y allí fue y predicó a los espíritus encarcelados, y luego, subiendo a lo alto, llevó cautivos
cautiva la cautividad. Eso es muy claro. Todos los que estaban en el seno de Abraham, aunque no estaban en un lugar de tormento, solo estaban en un lugar de espera. De espera. Llamado el paraíso, pero de espera. No había allí la bendición prometida. No era un ambiente celestial ni nada parecido. Estaban solo en espera. Como alguien que tiene, digamos, unas cintas aquí donde se te dice: aquí estás en este ámbito, de aquí no puedes salir. Hasta. En este caso era hasta que Cristo viniera. Por eso la Biblia dice, hablando Pedro, en el capítulo 1 de su segunda epístola, que ahora sí tenemos libre y franca entrada al cielo. Franca entrada, libre. Hebreos dice también que Él nos abrió un camino nuevo y vivo, Cristo. Pablo dijo: ausente del cuerpo, presente al Señor. Ya no vamos al seno de Abraham. Ese lugar no está en uso en la actualidad. El Señor vació ese lugar cuando Él subió a lo alto. Pero antiguamente ahí iban las almas de los justos, y allí fue Lázaro en el momento de morir. Gloria a Dios. Que a nadie al que sí sorprendieron fue al rico cuando murió. Él sí habrán dicho: oye, murió, sí, oye. Como decimos a veces, ¿no? Cuando muere alguien que conocemos mucho: no me diga, si ayer yo hablé con él. Usted puede estar hablando un minuto antes. Eso no implica. Ayer yo hablé con él, ayer estuve en el banquete espléndido. Lo vi ayer que salió en su traje de lino fino. Ahora ya no. Dice la Biblia que murió, y en el infierno alzó sus ojos estando en tormentos. La Biblia dice claramente que estaba en tormentos. Qué malo es Dios, dirán algunos. No, amigo, qué malos somos nosotros, que Cristo murió por nosotros y derramó su sangre, y eso no nos interesa. Usted sabe lo que representó para Dios desprenderse de su Hijo amado. Usted no sería capaz de hacer una cosa así, ni yo tampoco, pero Dios lo hizo. Dios nos ama. Él ha establecido sus parámetros. Es fácil buscar a Dios. Es fácil creer en Dios. Es fácil relativamente, hermano. La Biblia dice que en Él creyere será salvo. Ese sí es un buen trato. Ese sí es un buen trato. Creer en la obra salvadora de nuestro Señor. En este caso, el hombre no creyó, murió, y la palabra dice que llegó al infierno. Y allí, claro, ¿verdad? Tal vez en la tierra le estaban haciendo tremendo funeral, ¿no? En la tierra estaban bombos y platillos, un funeral. Allí tal vez alguien a cargo dio la lista de logros de este hombre, de éxitos. Tal vez habló de sus diplomas, de los honores que había tenido. Y no habrá faltado algún ministro religioso que lo haya mandado directamente a la gloria, como dicen de algunos, ¿no? La otra vez oí una señora que murió muy famosa, y un señor religioso decía: ahora mismo está cantándole salsa a Dios allá en los cielos. Yo dije: qué tremenda ignorancia, ¿verdad? Una mujer santera, bruja y salsera toda su vida, va a ir a cantarle a Dios allá al cielo. No aceptó a Cristo, está en el infierno, punto. Yo no lo digo, lo dice la palabra.
No aceptó a Cristo, no importa qué título haya sido y cuánto los religiosos lo quieran meter al cielo y que descansó en la paz del Señor y que ahora mismo está allá. No, 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 no. ¿Aceptó a Cristo? Sí, está en el cielo. ¿Aceptó a Cristo como su Salvador? Está con el Señor. Si no lo hizo, no está. Simplemente no está. Puede levantar su mano y dar gloria a Dios, hermano. Hebreos 9:27. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. No hay segunda oportunidad. No crea usted a estos gurús y a estos enseñadores de doctrinas orientales que dicen que el hombre va reencarnando una y otra vez y que usted tiene un chance. Bueno, si no se portó bien ahora como humano, bueno, lo más que puede suceder es que en la próxima reencarne como un canguro. Y si no se porta muy bien, pues bueno, sigue bajando. Pero la idea es que reencarne en alguien mejor y mejor y mejor, hasta llegar a ser como los sacerdotes de ellos, que son los que están en el último anillo de la bendición, porque viven en la opulencia en medio de la miseria de un pueblo que se muere de hambre. Pero que como está en la etapa o en la capa más baja, no tiene ni siquiera derecho a pensar en ascender mientras está en vida. Tiene que morirse primero a ver si reencarna, entre comillas, en algo mejorcito. Qué esperanza, hermano. Qué esperanza más lamentable. La Biblia me dice a mí: está establecido que el hombre muera una vez y después de esto el juicio. No le crea a nadie que le hable de reencarnación. Reprenda al diablo, porque eso no es bíblico. Y por este mismo pasaje, no le crea a nadie que le hable que usted puede hablar con los muertos. No hay chance. O que puedan salir. Ay, que me asustó un muerto que salió. No sale nada, ningún muerto. Ninguno, ni bueno ni malo. No va a salir de la tumba. Si está en el cielo, ¿qué va a venir a hacer aquí abajo? Por favor. Y si está en el infierno, no puede salir. Jesús lo dijo. Alabado sea el nombre del Señor. El último contraste de estos dos personajes es la eternidad. En la eternidad, Lázaro gozó de la bendición de Dios en el seno de Abraham, en un lugar de descanso, en un lugar de paz, de espera. Gloria al Señor. Mientras que el rico impío estaba en el infierno en tormentos y vio de lejos. ¿Se puede ver? Aquí puede haber algo tal vez de revelación en el plan de Dios, pero también podemos entender perfectamente literal el caso. Y él pudo ver. Habló de una cima que había, una cima con S para abajo. Quiere decir que era un abismo entre un lugar y otro, pero podía verse y probablemente percibirse. De algún lugar predicó Jesús a los que estaban en el infierno. Podía haber sido desde este seno de Abraham. Bendito sea el Señor. El hombre ve a Lázaro, ve a Abraham y ve a Lázaro, y le pide: manda a Lázaro, aunque sea, para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado aquí en esta llama. Le dijeron que no se podía, que Lázaro no podía pasar para allá, ni de allá pasar para acá. Imposible. Un muerto no puede regresar. Pero algún medium o algún brujo usado por el diablo me dirá: ¿y por qué yo he visto muertos en una sesión de medium?
Sí, he visto que salió la abuelita de fulano, el tío de no sé quién, y que habló y que era la voz igualita y hasta la silueta. Es que usted no sabe que usted está tratando con el peor engañador que hay en el universo. Todavía usted no sabe ni con quién está tratando, le diría yo al que piensa así. El diablo es un engañador, hermanos. El diablo es capaz de disfrazarse él mismo y hacer que otros lo hagan también, otros demonios lo hagan también, de manera que él conoce a los que son de él también. Y él sabe, mire, él sabe hasta qué es lo que come usted, querido amigo. Yo no, porque el diablo conmigo está cerrado. Cristo lo tiene bien cerrado. Y contra usted también, hermano. Mire, hay brujos que han querido llamar, entre comillas, el alma de un cristiano, que no pueden venir, que no puede venir y que no puede venir. Son testimonios que yo he oído, hermano, de gente seria en el Señor. Y entonces el medium se enferma en las sesiones esas. ¿Qué pasa? ¿Pero qué sucede? Y entonces, dígame más de esa persona que usted quiere llamar. Bueno, mi abuelito era un evangélico, esos de clavo pasado. Ni me diga eso, han dicho. Esa es la razón. Nosotros con los evangélicos no queremos nada. No podemos hacer nada ahí. Alabado sea el nombre del Señor. Es muy distinto, hermano. El Señor les tiene. El diablo puede ser que no respete aquí abajo a nadie, pero al Señor tiene que respetarlo, hermano. Así que no es ningún muerto que sale, son demonios que imitan a la persona, que pueden hasta aparecer en una apariencia, perdóneme la redundancia, que pueda la persona reconocer. Y si la abuelita hablaba, ay, mi hijito lindo, pues igualmente va a decir, mi hijito lindo soy yo que estoy aquí. Y usted lo va a creer porque usted no tiene a Cristo, no tiene la luz de Dios. Pero si usted tuviera la luz de Dios, primero no va a ir a un lugar de esos, y segundo va a saber qué es lo que Dios dice de nosotros después que partimos de esta vida. Sea el nombre de Dios glorificado. El diablo es un engañador, hermano. Ningún muerto puede salir de su lugar. No pueden abandonar su lugar. No pueden. Les está vedado. Ya no mandan ellos en su naturaleza. Ya no mandan ellos. Ahora manda Dios otra vez. Alabanzas al nombre del Señor. Por eso es que tampoco podemos nosotros de ninguna manera creer que alguien pueda sacar desde aquí de la tierra a alguien de su condición ya después de muerto. Nadie puede hacerlo. La oportunidad para buscar el lugar donde vamos a ir por la eternidad es aquí, mientras vivimos nosotros. Después que usted muere, si usted no conoció al Señor y está en el infierno, pueden hacer lo que quiera. Pueden echarle 18 aguas, pueden hacer 20,000 cultos y pueden decir muchas cosas acerca de usted, pero usted no se mueve de donde está. Así como no se mueve su cuerpo en la tumba, no se mueve su alma y su espíritu en donde estén, sea en el cielo o sea en el infierno. Sea el nombre de Dios bendecido. Es un engaño que hace que la gente viva en el pecado. Eso es lo que hacían los ricos en el tiempo de 1500 y pico, cuando les decían, les vendemos una indulgencia papal. ¿Eso qué quiere decir? La máxima indulgencia. La indulgencia papal era el perdón eterno del Papa de Roma, nada menos. Era gratis. Eso lo podía comprar solo los príncipes, los reyes, los condes, pagando un montón de dinero. Ellos decían, pagas esta indulgencia y puedes vivir como quieras, estás tranquilo. Ya tienes comprado el perdón, vas directo al cielo. Qué engaño, ¿verdad, hermano? Eso fue lo que exacerbó el espíritu de algunos reformadores
que se levantaron con la palabra de Dios, y dijeron cómo dice Dios que Él salva y perdona a una persona. ¿Cómo es que alguien es salvo? Alabado sea Dios. No es como le habían enseñado por milenios o por muchos siglos, sino por lo que Dios dice. Y lo que Dios dice es lo que vale, hermano. Hay mucha gente que me oye tal vez y dirá: ya viene ese pastor también hablando contra mi religión. No he mencionado religión, pero lo que he dicho son verdades. Si usted lee la Biblia, le invito a leer Romanos, que fue lo que leyó principalmente el primer reformador, Martín Lutero, que era un cura, un monje, que nunca quiso salir de la Iglesia Católica. Él nunca quiso salir. Lea su historia, lea su biografía. Él no hizo aquellas tesis y las clavó diciendo: me voy de la Iglesia Católica. No. Lo que él quería era que ellos entendieran lo que él había descubierto, que se dieran cuenta que la palabra de Dios, que ellos no la conocían, que estaba como un libro empolvado en los sótanos de los templos, que ese libro, que es la Biblia, decía cómo la persona es salva. Y lo que decía era contrario a lo que hacían en ese tiempo. Él creyó que iba a convencer a los grandes, que iba a convencer a los principales directores de su organización. Pero no, hermanos, habían demasiados intereses como los hay ahora, y entonces prefirieron perseguirlo hasta la muerte, aunque no lo lograron. Gracias a Dios que la palabra ella misma emergió como vida. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Entonces nadie puede hacer por un muerto nada, hermanos. Siempre en los funerales oramos, pero por los hermanos que están quedando sufrientes, etcétera, no por ningún muerto. Voy a terminar, pero noten que en el infierno se puede ver, se puede oír, se puede llorar, se puede hablar, se puede reconocer, se puede recordar. Recordar principalmente va a ser más que la llama literal que pueda haber allí. Recordar, se puede recordar. Cuando el hombre le dijo a Abraham: no se puede, yo no puedo mandar a Lázaro. Entonces él dijo: Señor, por lo menos mándalo a la casa de mi padre, que yo tengo 5 hermanos, para que les testifique, para que no vengan ellos a este lugar de tormento. Tampoco. Mire qué terminante fue Abraham. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y cuando él dijo: no, pero si va alguien de los muertos, le dijo: no. Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco van a hacer caso, aunque alguno se levante de entre los muertos. Se refería al mismo Cristo también. Cristo se levantó de los muertos y le ha predicado al mundo entero, y la gente todavía no cree. Dice que no es cierto, que no se levantó de los muertos, o creen que se levantó de los muertos, pero cosas como esta que estoy predicando hoy no la quieren creer, y Cristo fue el que las predicó. En síntesis, lo que Abraham le dijo es: ahí está la Biblia. Eso es lo que quiere decir Moisés y los profetas. No es que Moisés en persona estaba ahí, eran los libros de Moisés, que se denominan en el argot judío Moisés. Moisés son los 5 libros del Pentateuco, pero también dice: y los profetas. A Moisés y a los profetas. Ya estaba el tiempo de los profetas también. Tenían allí a Isaías, a Jeremías, lo mismo que tenemos nosotros. Esta Biblia. Si no se persuaden con la Biblia, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantaren de los muertos. La preocupación del rico fue: predícale a mi familia. Hermanos míos, usted está preocupado por su familia, predíquele hoy. No puede ser después.
Alabado sea el nombre del Señor. Porque tiene que ser antes de morir usted y no después lamentarse. ¿Por qué no le prediqué a fulano? Si está en el cielo va a decir usted, ¿por qué no le prediqué para que vengan aquí? Y si está en el infierno, ojalá que ninguno de los que están aquí y de los que me escuchan esté allí algún tiempo. Digan, para que no vengan a este lugar de tormento. Una vez alguien me dijo, ya cerré la Biblia, no se preocupe. Alguien me dijo, sonrió y me dijo como si hubiera descubierto la rueda o el agua tibia, pero eso es una parábola. Como diciendo, si es una parábola no tiene valor ninguno. Si es una parábola, pues no hay por qué tomarla literalmente. Después de yo preguntarle qué era una parábola y él no saberme responder y yo explicarle, le dije, en verdad una parábola es un suceso imaginario solamente para exaltar alguna verdad. El suceso mismo es imaginario. ¿Cuál es la verdad que nos enseña esto si fuera una parábola? Pues si esto es solo algo imaginario para enseñar una verdad, ¿qué verdad sería? Yo creo que sería, en ese caso, si fuera así, mucho peor la verdad espiritual. Pero yo le dije a él, muéstreme una parábola de todas las que hay en la Biblia donde aparezca un nombre propio. No va a encontrar ninguno, porque no sería una parábola si aparece un nombre propio. Puede decir, un padre tenía 2 hijos. Eso podría ser o no ser. Pero si me dice, un padre que se llamaba José Soto tenía 2 hijas, ya no está hablando de parábola, está hablando que un sujeto que se llama fulano de tal tenía 2 hijas. No hay nombre propio en ninguna parábola, en ninguna. Además de eso, le dije yo a esta persona, olvidémonos si es parábola o si no es. Dejemos ese argumento. Vamos al texto. Aquí está. Jesús está hablando y dice, había un hombre rico y había un mendigo llamado Lázaro. Ahora yo le pregunto, ¿había o no había? Había un hombre rico, había un mendigo llamado Lázaro. ¿Sí lo había o no lo había? Porque si Jesús mintió, yo sigo con Cristo de todas maneras, le dije. Pero si Cristo no mintió, entonces el mentiroso es usted, porque usted dice que no había. Jesús dice que lo había. Si Jesús dice que había, es porque lo había, hermano. Una vez uno de ellos exacerbado me dijo, sí, Jesús mintió, eso no se puede aceptar. Digo, pues vaya y siga usted, porque yo no tengo nada que hablar con usted. Cristo para mí es la verdad y la vida. Si usted cree que es mentiroso, pues siga su camino, no tengo nada que hablar con usted. Otro me dijo, no, sí, bueno, sí, no, es lógico, fue más reverente, ¿no? Si él dice que lo había, es porque lo había. Digo, ok. Aquí luego dice, murió o no murió. Si lo había, murió. Claro que murió. ¿Fue al infierno el rico o no fue? Porque aquí dice que en el infierno alzó sus ojos estando en tormentos y tuvo que reconocer, muy en contra de lo que él estaba diciendo, que sí era cierto lo que Jesús enseñó. Esta no es una parábola, por eso no está como parábola. Ustedes la pueden ver allí, está como historia, porque es una historia del Señor Jesucristo. Y créanme, hermano, que yo le creo todo al Señor, todo. No hay una cosa que yo no le crea a Jesús. A mucha gente no le creo.
A políticos no les creo, a ateos no les creo nada, a filósofos con su filosofía barata y hueca no les creo nada. Pero a Cristo Jesús yo le creo todo. Bendito sea su nombre. Nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Sea Dios glorificado para siempre. Vamos a estar de pie, hermanos, y vamos a dar gracias a Dios porque hay seguridad en nuestras almas. Padre, te doy gracias, Señor, porque tú nos has salvado, no por obras nuestras, no por méritos propios, no por dinero que hubiéramos pagado. Nada en este mundo puede pagar la salvación de un alma. Tú nos has salvado, Señor, por tu gracia, por tu misericordia.